el término nacionalpopulismo no todos los autores lo califican de la misma manera, pero vamos a dar las claves para entender como nacionalpopulismo las notas o las características que voy a señalar. En todo caso, os diré que el nacionalpopulismo yo lo interpreto como una forma de patología política, aunque no es la única forma de patología política. Y que vivimos en un momento en que hay varias manifestaciones de patología política y por eso vivimos en un momento de una enorme crisis. Yo no sé si leísteis el domingo una cita que aparecía en la prensa de José Antonio Marina. Y él hablaba de formas de patología que él ya identificaba en ese pequeño extracto, que eran lo que él denominaba inmunideficiencia social. Y yo dije, uy, ¿esto qué será? Y decía, que impide reaccionar ante virus sociales como la corrupción. Y dije, qué interesante, porque es una de las patologías que estamos sufriendo. Hablaba también del fanatismo, como la incapacidad de someterse a reglas de racionalidad y adorar ficciones, pues como podían ser el pueblo, la raza, la nación, en fin, hay una larga, la religión, en fin, el integrismo religioso, una larga lista de posibilidades, pero que también son una patología política. Hablaba también del autismo político, de una enfermedad de la comunicación, de castas encerradas en burbujas. Incluso se podría decir de castas relacionadas con otras castas. Castas de políticos relacionadas con castas de periodistas o de grandes poderes de comunicación que viven encerrados en una misma burbuja, de alguna manera, de intereses también. En ese extracto tan breve había otras formas de patología política que no indicaba. El nacionalpopulismo estaría dentro del fenómeno lindante con el fanatismo, aunque no solo. Pero también estaría la patología, a mí se me ocurría así, a bote pronto, la idea de esa patología que impide reaccionar frente a esa corrupción, frente a la falta de transparencia, frente al fanatismo, frente a formas irracionales de política, frente a las burbujas. O sea, la pasividad completa es otra forma de patología social o política. Y se me ocurrió a mí también añadir otra, y es el pensamiento cautivo que existe frente al ultraliberalismo que cosifica a los ciudadanos, como una especie de cacho de carne productivo que deshumaniza a los humanos con teorías políticas que apelan a la eficiencia como el máximo valor, que habría cambiado la jerarquía de lo que es importante desde el punto de vista de las relaciones sociales y de las relaciones políticas. Entonces yo decía, bueno, pues hay como un carro de patologías políticas y sociales en este momento y puesto que se dan muchas de estas, la situación es complicada y por tanto la necesidad de compromiso es más grande. Por otra parte, José Antonio Marina, mira que el texto que establecía, que aparecía publicado era muy, muy breve, pero le daba tiempo a la criatura de hablar de la frustración de muchísima gente que, si no es canalizada adecuadamente, puede generar estallidos de violencia o de otras patologías también. De otras patologías que podrían ser también populismos, que podrían ser reacciones antisistema, reacciones de egocentrismo, que podrían generar ira, odio, desclasamiento político y social. O sea que vivimos un momento muy, muy delicado, no solo en España, también en Europa. Yo no sé si habéis seguido vosotros las últimas elecciones municipales francesas. ¿Lo habéis seguido? ¿Habéis visto los resultados que ha tenido el Frente Nacional? Que eran esperados y que todavía esperamos unos resultados más importantes en las europeas, porque ellos no han presentado candidatura sino en unos pocos municipios. Pero han conseguido lo que no habían conseguido nunca, que 2 municipios, han conseguido 12 o 14 alcaldías, pero 2 de ellas son superiores a 30.000 habitantes y van a ser el laboratorio político donde van a trabajar. Pero sobre todo, y el efecto más pernicioso en mi opinión, es que un 40% de los votantes de la derecha conservadora que ha ganado la mayor parte de las alcaldías de más de 30.000 habitantes, que son 100 y pico, que es el UMP, considera que sus valores son compatibles con el de los votantes del Frente Nacional. Por tanto, ya el riesgo de toxicidad
de lo que el Frente Nacional supone está empezando a calar y a poder generar un problema muchísimo más grave desde el punto de vista del antieuropeísmo. Y es una de las grandes naciones que conforma Europa, de las más habitadas. Por tanto, el riesgo que eso significa es muy grande. Pero es que además hay otro efecto, y es que estadísticamente también han podido, bueno, cualitativamente ya se estima que una parte importante de cuadros del UMP consideran que las alianzas con el Frente Nacional son una buena cosa. Entonces, las posibilidades de que un pensamiento patológico, como es en el siglo XXI el antieuropeísmo, que busca salir de la Unión Europea, que busca, que ve el multiculturalismo, o sea, la realidad plural en la que vivimos, como una verdadera amenaza que puede generar una verdadera paranoia colectiva, que todo eso se vea como posible como posibilidad de hacer alianzas electorales y postelectorales, ahí está el gran problema del crecimiento potencial que puede tener un pensamiento fuerte frente a un pensamiento débil. El que sea patológico no quiere decir que sea débil, es fuerte. Quienes habitamos en los espacios cívicos, en el patriotismo constitucional, como mucho, creemos en la pluralidad. No marcamos un patrón del buen ciudadano, del mal ciudadano, pero quienes están instalados en pensamientos populistas o nacionalpopulistas o nacionalistas extremos o comunitaristas extremos, tienen un pensamiento esencialista, muy proactivo y que busca extender la mancha de lo que ellos piensan a todo lo que tocan. Por tanto, es muy tóxico, es muy contaminante y es crecientemente peligroso. Una vez que alcanza un cierto nivel de implantación, empieza a ser especialmente peligroso. Bueno, pues estamos en ese umbral de implantación. Hay en el Partido Socialista también otro peligro, pero es muchísimo más pequeño en estos momentos, y es que en el sur de Francia ha habido alguno de los grupos del Partido Socialista ha estado en una gran tentación de pactar con los nacionalistas radicales vascos, que tienen implantación en algunos municipios del País Vasco francés. Han sido recriminados por los comunistas franceses, diciendo que rompían el ideal de la República, porque albergaban también rasgos que les parecían absolutamente peligrosos desde el punto de vista identitario y desde el punto de vista de las prácticas políticas a las que están anclados todavía, puesto que no han condenado la historia de relación con él y de propulsión y de propagación de una subcultura de la violencia. Bueno, una cosa más reducida, la tentación parcial en algún foco del Partido Socialista, pero la tentación de una parte importante de cuadros de la UMP de empezar a tener relación con el Frente Nacional, a lo único que puede llevar es a la radicalización de la UMP. Nunca a que el Frente Nacional, cambie esa manera esencialista, en el fondo muy dogmática, y de búsqueda de una nueva plataforma para alcanzar más poder. Porque si hay algo en lo que sí son absolutamente hábiles todos los que se dedican al negocio del populismo, sea del nacionalismo como conocemos en España, o sea de lo que en Finlandia o en Noruega o en Holanda o en Francia o en Suiza conocemos como estas derechas extremas, estos rasgos de populismo, es que son tremendamente hábiles como máquinas de poder. Como máquinas de que una vez que conquistan algún espacio de poder, no lo sueltan. Son como esos perros de presa, que no sueltan presa. Son tremendamente duros, porque han generado un canon, y una vez que ellos pueden, una vez que alcanzan, que sacan la cabeza, a partir de ahí montan toda una estrategia de exclusión a su alrededor.